Vos fuiste protagonista de una polémica o estuviste cerca de una polémica. Vos estabas en una revista, Nuevos Aires. Sí. Tiempos, en aquella época las revistas eran como un lugar, un No es que espacio. estaba, la fundamos La fundaste con Vicente con Batista. Vicente Batista. Es Y ahí una hay una revista que polémica. fundamos en el 70. Se dio una polémica que ustedes reprodujeron entre Collazos Y Cortázar. y Cortázar. Sí. Collazos era de alguna manera, cuestionaba esta suerte de supuesta banalidad de Cortázar en torno a la literatura y a las formas. Y bueno, contame un poco cómo era esa polémica, que fuiste Bueno, testigo. sobre todo, no, nosotros la publicamos. Perdón, porque lo que decís de Vargas Llosa tiene como espejo Vargas Llosa el elogio por derecha, Claro. pero después está la crítica pura por izquierda. Collazo era un joven escritor colombiano que había escalado posiciones políticas y en ese momento era director del Instituto de Investigaciones Lingüísticos Literarias de La Habana y que estaba tratando de cumplir un papel ya que le habían dado eso en Cuba. Bueno, la cuestión es que la crítica venía de ahí, no tanto de Collazo, sino de alguien que dirigía un centro literario en Cuba y que viniera de los cubanos a Cortázar le tocaba mucho. Y Cortázar era un polemista temible y le contesta, bueno, lo deshace en la polémica ideológica y política y literaria y estética, porque además él manejaba muchos elementos. Cortázar había leído todo. Cortázar era un ávido lector desde chiquito y leía todo. El conocimiento literario de Cortázar era enorme y en distintas lenguas. Así que tenía muchos elementos para polemizar. Pero era el momento además de la polémica sobre, bueno, ¿para qué sirve la literatura? La cosa sartreana, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la literatura? Si la denuncia debe ser su cometido mayor o si la literatura debe servir para la felicidad de los pueblos y para denunciar el Estado. Todavía escucho yo a veces en algunas personas cercanas y afines en una visión de la realidad argentina, latinoamericana, universal. No, Cortázar era un gorila. ¿Cómo responde Cortázar a esto, a Collazos y de alguna manera a este argumento, para mí, que no comparto, por supuesto, y sobre todo porque se van a cumplir el año que viene, cumpliría 100 años Cortázar, y si no me equivoco se cumplen unos cuantos de Rayuela, ¿no? Cortázar respondió. ¿Y cómo respondió? Así. En el año 70, él pasó por Ezeiza rumbo a Chile para la asunción de Salvador Allende. Y aprovechando que estaba en Ezeiza, Paco Urondo, que era un viejo amigo de Cortázar, fue a hacerle un reportaje para la revista Panorama, diciembre de 1970, y le planteó todo esto, aparte de muchas otras cosas. Y Cortázar le dijo, en verdad, yo en la época en que escribía esas cosas, sí, era antiperonista y sobre todo tenía un concepto de las masas un poco denigratorio, del que verdaderamente me arrepiento, y me arrepiento de haber puesto a las masas peronistas y a las masas populares en ese lugar en algunos cuentos. Hay otra respuesta que tiene también con definir el carácter revolucionario no solo como que se libra en el terreno de la acción, sino también en el terreno del relato. Bueno, claro.
él se considera un revolucionario de la palabra. Esa es la famosa frase que él le dice que queda de la polémica con Collazos. Él le dice, nosotros lo que necesitamos no es los literatos en la revolución, sino los revolucionarios de la literatura, más o menos así. Mi formulación no es exacta, pero es esto lo que él quiere decirle. Nuestro trabajo debe venir en nuestra profesión y ahí vendrá el trabajo revolucionario. Y por otra parte, yo pienso que, bueno, uno se hace cargo de la sociedad y de lo que pasa en el entorno naturalmente. No tiene que darse como mandato eso, porque eso es lo que pasa. No puede pasar otra cosa. Gran parte de la generación literaria post-Cortázar, o que empieza con Cortázar, ha debido moverse dificultosamente en un territorio donde cómo no ser Cortázar, cómo no ser Borges y cómo no ser literatura realista revolucionaria. Y hay como un refugio en el policial, ¿no? Gran parte de la literatura, bueno, uno lo ve en Batista, en Piglia, bueno, y en muchos otros escritores, en Sasturain, un refugio en el policial, y lo he hablado con algunos de ellos, como un intento de eludir precisamente muchos escritores, además de ideas progresistas, que tienen el doble temor de caer en ese lugar, ¿no? Y el combate permanente de un escritor desde que comienza hasta que se muere es el de tratar de ser uno mismo, y de encontrar su propia forma. Y a veces tiene la suerte de encontrarla y a veces no. Y bueno, es una batalla o a veces larga. Buscándola, y bueno, aparece un Borges, por ejemplo. Y bueno, y sí, pero esto pasa no solo en la Argentina, esto le pasa a los poetas andaluces. ¿Cómo huir de la sombra de García Lorca, por ejemplo? Y bueno, y supongo que le pasará a los ingleses y a los norteamericanos y a los turcos. Son como territorios que ocupó alguien, plantó bandera y no se pueden volver a ocupar. Y bueno, claro. Y a los escritores alemanes, después de la posguerra, bueno, no ser Thomas Mann. Y bueno, ¿y cómo haces para no ser Thomas Mann? Y bueno, nada, ser vos. Relájate y busca tu algarrobo. Relájate y busca, claro, bueno, puede ser.